El rabino Joseph Olivera presenta ahora una enseñanza sobre una oración que, cuando se pronuncia con la debida comprensión, puede influir en la prosperidad y abundancia en la vida de quienes la recitan. Sin embargo, antes de compartir las palabras exactas, es fundamental aclarar algún punto crucial. Esta oración no es un ritual mágico ni un método para obtener resultados sin esfuerzo ni transformación interior. Tu verdadero poder reside en algo más profundo. No es un conjunto de palabras vacías, sino más bien un instrumento para ajustar la percepción, alinear la mente con una frecuencia específica y preparar al individuo para recibir. Sin esta comprensión, las palabras serán solo sonidos sin efecto. Sin embargo, al comprender el principio detrás de ellos y sincronizar la conciencia con la idea de abundancia, la oración puede convertirse en un catalizador para un cambio significativo, no porque las palabras en sí tengan un poder sobrenatural, sino porque quien las recita con comprensión se convierte en alguien capaz de atraer, mantener y multiplicar oportunidades. Para ilustrar esta idea, Ibera menciona la trayectoria de su abuelo, el rabino Zaccheo Oliveira, un hombre de origen humilde, nacido en Recife, descendiente de judíos sefardíes que llegaron a Brasil huyendo de la Inquisición. Sin formación académica ni conexiones influyentes, construyó una vida próspera, no solo financieramente, sino en todos los sentidos. Cuando falleció a los 89 años, dejó un legado de más de 3 millones de reales y, sobre todo, un legado de sabiduría. En el centro de este legado estuvo precisamente la oración que será compartida. La oración en cuestión es simple. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam yakol ni'ille bidbaro. En portugués significa: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, por cuya palabra todo nació. Son pocas palabras, dichas en unos 15 segundos. A primera vista puede parecer insuficiente para generar cambios profundos. Sin embargo, su eficacia no reside en lo que se dice, sino en cómo se entiende. En el judaísmo existe el concepto de Kavana, que se refiere a la intención concentrada, la dirección consciente del pensamiento y del corazón. Sin esta intención, las palabras pierden su significado y se convierten en meros sonidos. Con ello, sin embargo, se convierten en puentes, canales que conectan al individuo con una realidad más amplia. Esta oración no es una petición de riqueza ni una súplica de abundancia. Su propósito es reconocer el origen de todas las cosas, alinearse con la fuente y cambiar la relación que una persona tiene con el dinero y la prosperidad. Cada término de la oración tiene un significado específico y comprender cada uno de ellos es esencial para que la enseñanza tenga sentido. La primera palabra, Baruch, proviene de una raíz hebrea que hace referencia a la idea de fuente, origen. Al decir bendito seas, no se trata de adulación, sino de reconocer una verdad universal. Hay una fuente de toda abundancia y no está en manos humanas. No es el trabajo, los negocios, las habilidades o el esfuerzo lo que genera riqueza, sino una fuerza mayor e infinita que impregna del universo. Esta comprensión tiene implicaciones prácticas. Quienes creen que son la única fuente de su prosperidad cargan con un peso innecesario, viven en constante tensión con el temor de que cualquier ruptura resulte en pérdida. La ansiedad surge de la ilusión de control, de la idea de que sin un esfuerzo constante la abundancia cesará. Sin embargo, al reconocer que la verdadera fuente es externa e inagotable, el individuo se libera de esta carga. En lugar de intentar forzar resultados, actúa como un canal, permitiendo que la abundancia fluya naturalmente. Olivera reporta casos concretos que demuestran esta transformación. La empresaria paulista Tatiana tenía una tienda de ropa en Pras y trabajaba sin descanso de 6 de la mañana a 10 de la noche, los 7 días de la semana. A pesar de sus esfuerzos, apenas podía mantener a su familia y al final del mes le quedaba poco. Desesperada, buscó al rabino en 2020 y le preguntó por qué, aunque estaba haciendo todo bien, no estaba prosperando. La respuesta era clara. Ella creía que ella era la única responsable de su riqueza. Al cambiar esta percepción, reconociendo una fuente mayor, vuestra realidad comenzó a transformarse. En 2 meses sus ingresos aumentaron un 60%, no porque empezó a trabajar más, sino porque empezó a trabajar de manera diferente. Pero de operar por miedo a la escasez y empezó a actuar con confianza. La tienda empezó a cerrar los domingos, lo que le permitió dedicar tiempo a su familia, y las ventas siguieron creciendo. Hoy, 3 años después, Tatiana tiene 3 tiendas, un equipo de 12 empleados y un ingreso mensual superior al que ganaba un año antes. La diferencia no estaba en las circunstancias externas, sino en el cambio de conciencia. Al pronunciar Baruch atah Adonai, el individuo no está simplemente recitando palabras, sino declarando una nueva forma de ver la realidad. En lugar de yo creo mi riqueza, la idea se convierte en la riqueza se crea a través de mí. Este simple cambio de perspectiva puede alterar por completo tu relación con el dinero y las oportunidades. La segunda parte de la oración, Eloheinu melech haolam, refuerza esta idea. La palabra melech significa rey y su significado va más allá de una simple referencia a la autoridad divina. Se trata de reconocer que hay un orden en el universo,
un flujo natural que gobierna todas las cosas. Cuando el individuo se alinea con este orden, deja de luchar contra la corriente y empieza a fluir con ella. Cuando recitas esta bendición, que entiendes realmente detrás de las palabras, me quedé en silencio. Sabía cómo recitarla de memoria, pero nunca había reflexionado sobre su significado más profundo, el continuo. Las palabras son solo un vehículo, lo que importa es la intención que les pones. Si dices Seacol Niji Bírbaro sin creer que tus propias palabras tienen poder, solo estás repitiendo sonidos. Pero si comprendes que estás invocando el mismo principio creativo que forma el universo, algo cambia. En ese momento me di cuenta de que durante años había tratado la oración como un ritual vacío, una obligación religiosa sin conexión con mi realidad. Comencé a estudiar cada término, a meditar sobre su significado y, lo más importante, a aplicar sus principios a mi vida. En lugar de simplemente recitar, comencé a declarar con convicción: todo surgió por la palabra de Dios y yo, hecho a su imagen, también creo por la palabra. Este cambio no fue inmediato, sino gradual. Empecé a prestar atención a lo que decía sobre mis finanzas, mi trabajo y mis posibilidades. Al principio todavía me encontraba diciendo frases como nunca podré pagar este alquiler, pues este salario no alcanza para nada. Pero cuando me corregí, lo reemplacé con afirmaciones como estoy allanando el camino para nuevas oportunidades o el dinero fluye hacia mí de maneras inesperadas. No se trataba de negar la realidad, sino de dirigir mi mente hacia soluciones en lugar de limitaciones. En unos pocos meses surgieron pequeños cambios. Un trabajo independiente como traductora, una charla remunerada en una comunidad, una bonificación inesperada en el trabajo en la sinagoga. El punto de inflexión llegó cuando decidí emprender. Basándome en lo que había aprendido, creé un curso en línea sobre los principios espirituales detrás de la prosperidad. Principio. Las ventas fueron lentas y volvió la inseguridad. Pero en lugar de ceder al miedo, reforcé mi confianza. Las palabras que pronuncio ahora están creando mi futuro. En 6 meses, el curso se convirtió en mi principal fuente de ingresos, lo que me permitió dejar mi trabajo en la sinagoga y dedicarme de lleno al proyecto. La diferencia no estaba en las palabras en sí, sino en la conciencia que las acompañaba. La oración no es un amuleto, sino un recordatorio de que el poder creativo está a nuestro alcance. Cuando se recita con comprensión, alinea la mente con los principios universales, transformando la forma en que actuamos y, en consecuencia, los resultados que obtenemos. La mayoría de las personas fracasan porque tratan las palabras como un fin y no como un medio. Esperan que la mera repetición produzca milagros, sin darse cuenta de que el verdadero milagro reside en el cambio de perspectiva que las palabras pueden inspirar. Conferencia que di sobre los principios de la abundancia. Al principio, Marcia se resistió. Pensó que eso no se aplicaba a su realidad, que era algo para los que ya tenían dinero. Aún así, decidió intentarlo. Comenzó a recitar la oración diariamente, siguiendo el protocolo que yo le había enseñado. Preparación de la conciencia, visualización de la fuente, recitación con intención y declaración de abundancia. En los primeros días nada cambió. Todavía no tenía dinero, sus facturas estaban atrasadas y sus hijos pedían comida. Pero algo dentro de ella empezó a transformarse. En lugar de despertarse con miedo, empezó a despertarse con una sensación de posibilidad. En lugar de sentirse víctima de las circunstancias, empezó a buscar soluciones. Una semana después, mientras limpiaba una casa, encontró un libro sobre emprendimiento femenino olvidado en un rincón. Lo leyó una noche y tuvo una idea: vender almuerzos caseros a los empleados del hospital donde trabajaba. Al día siguiente habló con el nutricionista local y obtuvo permiso para utilizar la cocina de la cafetería durante su tiempo libre. Con los últimos 50 reales que tenía compró ingredientes básicos y preparó 10 loncheras. Los vendió todos el mismo día a 15 reales cada uno. Al final de la semana ya preparaba 30 almuerzos al día. Al mes, Marcia dejó su trabajo como asistente de limpieza. En 3 meses alquiló un pequeño espacio para montar una cocina industrial. En 6 meses contrató a 2 ayudantes y comenzó a suministrar loncheras a 3 empresas de la región. Al final del primer año, sus ingresos mensuales superaban los $12.000. Pagó sus deudas, compró una casa y matriculó a sus hijos en una escuela privada. Cuando le pregunté qué había cambiado, ella respondió: no fueron las palabras en sí, sino lo que me hicieron. Me mostraron que no estaba sola, que había una fuente mayor que me sostenía. Y cuando creí eso, comencé a actuar como si fuera verdad. Otro caso es el de Ricardo, un abogado paulista, y a sus 38 años estaba al borde del colapso. Trabajé en una oficina reconocida, ganaba bien, pero vivía en un ciclo de estrés e insatisfacción. Sintió que su trabajo no tenía propósito y que, a pesar del alto salario, nunca tuvo suficiente dinero. Las facturas se acumularon, los gastos aumentaron en proporción a sus ingresos
y se encontró atrapado en un patrón de escasez. Un amigo lo convenció de participar en un taller que yo dirigía. Al principio, Ricardo se mostró escéptico. Pensé que ya lo sabía todo sobre finanzas y que el problema no era mental, sino estructural. Aún así, decidió seguir las instrucciones. Comenzó a recitar la oración todas las mañanas antes de salir de casa. Al principio lo hacía mecánicamente, pero con el tiempo comencé a sentir el peso de cada palabra. Una mañana, mientras decía Baruchata Adonai, se detuvo y reflexionó. Si Dios es la fuente, porque me mato trabajando como si todo dependiera de mí. Ese día, cuando llego a la oficina, rechazo un caso que sabía que le traería mucho dinero, pero también mucho estrés. En cambio, acepto una demanda menor por una causa que consideraba justa. Para su sorpresa, el cliente quedó tan satisfecho con el resultado que lo recomendó para otros 3 casos similares. En 6 meses, Ricardo montó su propio despacho, enfocado en causas sociales. Sus ingresos no han disminuido, pero su calidad de vida ha mejorado dramáticamente. Ahora tiene tiempo para su familia, para el ejercicio físico y para proyectos personales. Cuando le pregunté qué había cambiado, dijo: antes actuaba como si el dinero fuera escaso y tuviera que luchar por cada centavo. Luego actuaba como si el dinero fuera abundante y solo necesitaba alinearme con la fuente. La diferencia es sutil, pero los resultados son completamente diferentes. Estas historias no son una excepción. Ilustran un principio. La oración, cuando se hace con conciencia, reorganiza la percepción y, en consecuencia, la realidad. No se trata de magia, se trata de alineación. Cuando la mente está en sintonía con la abundancia, las acciones fluyen de manera más eficiente, las oportunidades surgen con mayor facilidad y los resultados se multiplican. El protocolo no es una fórmula infalible, sino una herramienta para entrenar la mente para operar desde una nueva perspectiva. El 6º paso, y quizás el más importante, es la coherencia. No tiene sentido recitar la oración una vez y esperar resultados inmediatos. Es necesario incorporar la práctica a la vida cotidiana como un ejercicio de realineamiento diario. La mente tiende a volver a viejos patrones, especialmente cuando los resultados tardan mucho en aparecer. Por tanto, la repetición es fundamental, no como un ritual vacío, sino como un recordatorio constante de que la fuente siempre está disponible. El 7º paso es la gratitud. Después de la recitación, tomad un momento para dar gracias, no solo por las cosas que ya has recibido, sino también por las que están por venir. La gratitud es un reconocimiento de que la abundancia ya está presente, aunque aún no sea visible. Crea un campo energético que atrae más de lo mismo. Cuando estás agradecido por la prosperidad futura, estás declarando confianza en la fuente y abriendo espacio para que se manifieste. Finalmente, el 8º paso es la entrega. Después de hacer todo lo que esté a su alcance, preparar su conciencia, recitar con intención, actuar con fe, debe dejarlo ir. No en el sentido de rendirse, sino de confiar. Entregarse es el acto de reconocer que, a pesar de tus esfuerzos, el resultado final no depende exclusivamente de ti. Es un ejercicio de humildad y al mismo tiempo de poder, porque cuando te rindes, estás diciendo: he hecho mi parte. Ahora confío en que el universo hará la suya. Y esta confianza, cuando es genuina, lo transforma todo al mes solo con costura. No era una fortuna, pero sí suficiente para cubrir los pequeños lujos que antes le eran negados. Podrías comprar un regalo digno para tus nietos, reservar alguno para un posible viaje o incluso cambiar tu viejo frigorífico por un modelo más económico. La ansiedad, que alguna vez fue su compañera constante, comenzó a dar paso a una sensación de seguridad. La costura, que alguna vez fue solo un pasatiempo, se ha convertido en una fuente de propósito. Conceicao descubrió, y además de las habilidades técnicas, tenía un gran ojo para los detalles y un especial cuidado con los acabados. Los clientes comenzaron a recomendarla no solo por la calidad de su trabajo, sino por la atención que dedicaba a cada pieza. Pronto su agenda estuvo llena y tuvo que rechazar pedidos por falta de tiempo. El cambio no se limitó a las finanzas. La nueva rutina trajo consigo un redescubrimiento de sí misma. Conceicao empezó a verse ya no como una jubilada limitada con un ingreso fijo, sino como alguien capaz de crear oportunidades. La oración diaria reforzó esta mentalidad, recordándole que la abundancia no era un privilegio de unos pocos, sino una posibilidad accesible a cualquiera que estuviera dispuesto a actuar con fe y determinación. Un año después de empezar a coser profesionalmente, decidió ampliar sus actividades. Con el dinero extra, invirtió en un curso avanzado de corte y costura, mejorando técnicas que antes desconocía. También adquirió una máquina de coser industrial, lo que aumentó su capacidad de producción. La demanda creció aún más y empezó a atender no solo a los vecinos, sino también a pequeñas tiendas de barrio que buscaban piezas exclusivas. A los 60 años, Conceicao no solo equilibró sus finanzas, sino que también encontró un nuevo sentido a su vida. La hija, que antes se preocupaba por su soledad y sus dificultades, empezó a admirar su independencia y resiliencia. Las visitas, antes esporádicas,
se hicieron más frecuentes y la relación entre ellos se fortaleció. La jubilación, que antes parecía un final, se convirtió en un nuevo comienzo. La historia de Conceição ilustra cómo pequeños cambios de perspectiva pueden generar grandes transformaciones. No fue una fórmula mágica, sino un proceso gradual de autoconocimiento y acción. La oración, en este contexto, actuó como un catalizador, ayudándola a ver más allá de las limitaciones que ella misma se había impuesto. Al reconocer que la fuente de su provisión no se restringía a un sueldo mensual, sino a una conexión con algo más grande, allanó el camino para que se manifestaran nuevas posibilidades. Y al actuar en base a esta nueva conciencia, los resultados surgieron de forma natural y sostenible. No solo en valores, sino en la forma en que percibe su relación con el dinero. Las oportunidades ya no se ven como eventos aislados y ahora se interpretan como parte de un flujo continuo. Rodrigo informó que al final de los 90 días no solo había cambiado su situación financiera, sino también su actitud ante los desafíos. Dejó de reaccionar con miedo a las fluctuaciones del mercado y pasó a actuar con confianza, entendiendo que cada acción era un paso hacia una realidad más próspera. El caso de Rodrigo ilustra un principio fundamental. La transformación externa va precedida de la transformación interna. Los resultados concretos no se manifestaron hasta después de semanas de constancia, pero el cambio de perspectiva ya había comenzado el primer día. Esto refuerza la idea de que la oración y la gratitud no son herramientas para manipular la realidad, sino más bien para alinear la mente con una visión de abundancia. Cuando esta visión se vuelve dominante, las acciones comienzan a reflejar esta nueva mentalidad y los resultados emergen como una consecuencia natural. Otro aspecto importante es la relación entre gratitud y expansión. Al reconocer y celebrar incluso las pequeñas provisiones, se crea un círculo virtuoso. La mente, entrenada para ver lo que ya existe en lugar de centrarse en lo que falta, se vuelve más receptiva a nuevas oportunidades. Esto no significa ignorar los desafíos, sino afrontarlos con una actitud diferente. En lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto a mí?, la pregunta es cómo puedo utilizar esto a mi favor. Este cambio sutil pero poderoso altera la forma en que se interpretan las situaciones y, en consecuencia, las decisiones que se toman. Es común que al inicio del proceso exista una sensación de desconexión entre la práctica y los resultados visibles. Mucha gente se da por vencida en esta etapa creyendo que el método no funciona. Sin embargo, lo que ocurre es que la transformación interna precede a la externa y en esta fase inicial es precisamente donde la mayoría se rinde. La coherencia en este contexto es lo que diferencia a quienes experimentan un cambio duradero de quienes permanecen estancados en los mismos patrones. No es cuestión de suerte ni de circunstancias favorables, sino de perseverancia en cultivar una mentalidad que atraiga nuevas posibilidades. Además, la práctica diaria no debe verse como un ritual mecánico, sino como un momento de reconexión con una verdad mayor. La oración de la mañana no es solo una secuencia de palabras, sino un ejercicio de realineación. Del mismo modo, la gratitud nocturna no es un mero registro de eventos positivos, sino un reconocimiento activo de que existe provisión, incluso cuando no se nota de inmediato. Cuando este reconocimiento se convierte en un hábito, la mente comienza a operar en un estado de apertura, donde soluciones antes invisibles comienzan a revelarse. Finalmente, es fundamental entender que este proceso no es lineal. Habrá días en los que la motivación sea baja, en los que las dudas parezcan más fuertes o en los que los resultados tarden en aparecer. En estos momentos, la disciplina se vuelve aún más importante. No se trata de esperar la inspiración, sino de actuar incluso cuando no la hay. La transformación no se produce de repente, sino a través de pequeñas elecciones diarias que, acumuladas en el tiempo, producen cambios significativos. La decisión de empezar y de continuar es la que define el resultado final material, sino una relación de confianza con la fuente de toda abundancia. El viaje no se limita a lograr un objetivo financiero o profesional, es un cambio interno que se refleja externamente. Cuando la conciencia se alinea con principios superiores, las acciones pasan a estar guiadas por una perspectiva diferente. Ya no actuamos por escasez, sino porque reconocemos que hay recursos disponibles. No buscamos solo resultados inmediatos, sino que cultivamos una actitud de apertura a las posibilidades que surgen. Esta transformación no ocurre linealmente. Hay días en los que la duda persiste, en los que los viejos patrones intentan reafirmarse. Sin embargo, la coherencia en la práctica permite que la nueva mentalidad se fortalezca gradualmente. Cada repetición de la oración, cada momento de reflexión, cada elección alineada con la fe y no con el miedo, contribuye a la construcción de una nueva realidad. La experiencia compartida no es una promesa de resultados idénticos para todos, sino una demostración de que los principios funcionan cuando se aplican seriamente. Esta no es una fórmula mágica, sino una invitación a observar cómo pequeños cambios internos pueden generar impactos significativos en el tiempo. La prosperidad
En este sentido, no es un destino, sino un estado de conciencia que se manifiesta en diferentes ámbitos de la vida. Quienes deciden emprender este proceso no lo hacen por obligación, sino porque reconocen que hay algo más grande por explorar. No se trata de abandonar la razón con la acción práctica, sino de integrar una dimensión espiritual que muchas veces se descuida. Cuando la mente y el espíritu trabajan en armonía, las decisiones se vuelven más claras, las oportunidades se revelan más fácilmente y la resiliencia se fortalece. La invitación, por tanto, no es a la adhesión ciega, sino a la experimentación consciente. Puede que 90 días no parezcan mucho, pero bastan para observar si hay alguna diferencia en la forma de percibir la realidad. No se requiere perfección, solo voluntad de intentarlo. Y al final de este periodo, la decisión de continuar o no se basará en experiencias concretas, no en suposiciones. El verdadero cambio no está en lo que recibes, sino en lo que te conviertes. Y este proceso, una vez iniciado, tiende a expandirse más allá de lo que se puede predecir. Esta práctica. No se trata solo de recitar palabras o seguir un ritual mecánico. Lo que está en juego es un cambio de perspectiva, una reorientación de la mente en relación a lo que es posible. La escasez no es una condición externa, sino un estado interno que se manifiesta en el mundo. Asimismo, la abundancia no es algo que se logra, sino algo que se reconoce y se deja fluir. La oración, en este contexto, funciona como detonante de este cambio. No altera la realidad material inmediatamente, pero reconfigura la forma en que la percibimos e interactuamos con ella. Cuando se repite intencionalmente, refuerza la idea de que la provisión no es una casualidad, sino una constante. Y esta observación, a su vez, influye en las elecciones, las acciones y, en consecuencia, los resultados. El ejemplo del abuelo no es una excepción, sino una ilustración de cómo principios simples, aplicados consistentemente, pueden generar efectos duraderos. No se trata de magia ni de una fórmula secreta, sino de una alineación entre creencia, acción y percepción. La prosperidad, en este sentido, no es un destino, sino un camino que se recorre diariamente, con pequeñas decisiones que refuerzan o debilitan esta mentalidad. La cuestión final, por tanto, no es sobre la eficacia de la oración en sí, sino sobre la disposición de quienes la practican. No hay garantías de resultados inmediatos, pero sí la certeza de que repetir este gesto crea un nuevo patrón de pensamiento, y con el tiempo este patrón se refleja en todos los ámbitos de la vida. La invitación a compartir la experiencia después de 7 días no es un mero detalle. Sirve como punto de control, un momento para evaluar si ha habido algún cambio, por pequeño que sea. Este retorno no es solo para el autor del mensaje, sino para quienes lo practican. Es una forma de consolidar el aprendizaje y reconocer que la transformación, cuando se produce, es gradual y muchas veces imperceptible al principio. La mención de los siguientes temas, como la práctica de dar y el principio del descanso, refuerza la idea de que este no es un enfoque aislado, sino parte de un sistema más amplio. Cada elemento complementa al otro, creando una estructura que sustenta no solo la prosperidad material, sino también el equilibrio y la claridad. Al final, lo que queda no es la promesa de un resultado específico, sino la comprensión de que el cambio comienza con un primer paso. Y este paso, por simple que sea, tiene el potencial de desencadenar una serie de consecuencias que van más allá de lo que se puede predecir. La elección de actuar o no, de persistir o rendirse, es lo que define la dirección de este viaje. La reflexión sobre la prosperidad trasciende la mera acumulación de bienes. Es más bien un proceso de expansión personal en el que el individuo desarrolla cualidades como la generosidad, la confianza y la capacidad de contribuir al bienestar de los demás. En el contexto judío, cada persona tiene un tafkid, una misión única en este mundo, una tarea que solo él o ella puede realizar, una contribución única que hacer. Sin embargo, para cumplir esta misión se necesitan recursos. Tiempo, energía, recursos económicos y libertad. Cuando alguien se encuentra inmerso en la escasez, con toda su atención puesta en la supervivencia, se vuelve difícil dirigir los esfuerzos hacia un propósito mayor. La abundancia, por otro lado, permite al individuo liberar espacio mental y material para concentrarse en lo que realmente importa, permitiéndole marcar la diferencia que fue llamado a hacer. En este sentido, buscar la prosperidad no debe interpretarse como un acto egoísta, sino como una preparación para un servicio a mayor escala. Al aspirar a la abundancia, el individuo, de hecho, está creando las condiciones para cumplir su propósito y alinearse con el plan que le fue asignado. Esta perspectiva transforma la motivación detrás de la búsqueda de riqueza. Ya no se trata de acumular para la propia comodidad, sino de adquirir herramientas para generar impacto, recursos para servir y medios para lograr un fin mayor. Cuando esta intención se cultiva con sinceridad, surgen oportunidades, se abren puertas y la abundancia fluye naturalmente, ya que el enfoque deja de ser solo recibir y también pasa a ser dar. Una antigua sabiduría dice que las bendiciones se otorgan para que uno pueda, a su vez, bendecir a otros. No hay nada de malo en buscar consuelo, pero el verdadero significado de la prosperidad
radica en la capacidad de elevar, ayudar y beneficiar a quienes nos rodean. Al mantener esta mentalidad durante la práctica diaria, la búsqueda de la abundancia deja de ser una meta individual y se convierte en un acto de servicio. El individuo se convierte en un canal más amplio para que fluyan las bendiciones, no solo hacia él mismo, sino a través de él. Y, cuando se adopta esta postura, sucede algo transformador. Se establece la confianza en el uso responsable de los recursos y comienza el círculo virtuoso de la abundancia. Recibes, compartes, recibes más y vuelves a compartir, elevando no solo a ti mismo, sino también a tu familia, comunidad y las causas. Te apoyas. Esta es la esencia de la verdadera prosperidad. No se limita a tener mucho, sino a ser mucho. No se trata solo de acumular riqueza, sino de crear impacto. No se conforma con vivir bien, sino con hacer que los demás vivan mejor. Todo comienza con un simple gesto, como una oración de 15 segundos. Baruchata Adonai, Elohim Melech Haolam, Shecheyanu Ubeki Manu Ubecianu Lazmanace. Una invocación que ajusta la conciencia, alinea la energía, se abre para recibir y se prepara para dar. Al iniciar el día con esta práctica de mentalidad, se transforma, la abundancia se manifiesta y la prosperidad se dirige a bendecir al mundo. El viaje comienza ahora.